Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Radio Voz Andina Internacional. Estamos en otra edición de Rompe el Muro, conversando sobre un tema siempre importante, lastimosamente siempre trágico también para la sociedad. El tema de hoy es educación y racismo. El racismo es una de las taras de la colonialidad que se manifiesta en nuestras sociedades de manera sutil y de forma grotesca. En la vida cotidiana hay racismo, en la broma, en la noticia, en los textos educativos inclusive hay racismo. Hay racismo contra el indígena, contra el afroecuatoriano, contra el montubio y el mestizo que no cumple con los cánones del blanqueamiento y del poder. En estos días el país vive una coyuntura de paro, liderada por las organizaciones indígenas. A partir de este evento político, el racismo asoma otra vez en sus formas más desagradables, pues al insulto atávico se unen otras descalificaciones y el moderno mote de terrorista acuñado por el poder en redes sociales, en medios de comunicación, en discursos cotidianos y hasta familiares. ¿Qué es el racismo? ¿Qué vinculaciones tiene el racismo con la educación? Estas y otras preguntas serán respondidas esta noche por Nelson Riascos, académico y maestro ecuatoriano. ¿Quién es Nelson Riascos? Es un docente por más de 40 años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente invitado de posgrado en varias universidades de Ecuador y el mundo. Sus principales líneas de acción son filosofía, epistemología, educación e interculturalidad. Es analista cultural, social y político, aporta en la profundización y comprensión de las realidades nacionales. Sus opiniones han sido puntos de partida importantes para afianzar procesos en la búsqueda de alternativas sociales más justas y equitativas para el país. Un gusto estar con Nelson, querido maestro. El privilegio es mío, Alexis. Ser escuchado siempre es un privilegio. Al revés de lo que se piensa que el que habla es el que beneficia a los otros, yo personalmente siempre consideré a la inversa. Uno tiene el privilegio de ser escuchado y de ser oído, y eso no es cosa menor. Así que más bien, muchísimas gracias por esta ocasión y esta oportunidad. Gracias, Nelson, un gusto estar contigo nuevamente. De entrada, unos temas conceptuales básicos necesarios. ¿Qué es el racismo? A ver, antes de contestar la pregunta de manera más conceptual y más académica, me gustaría señalar que el racismo desafortunadamente es perenne. Nosotros hablamos del racismo cada vez que hay movilizaciones sociales y protestas de manera particular de los indígenas. Pero no es que ahí aparece el racismo está en la microfísica, ¿verdad?, de la sociedad, por lo tanto está en las mentes, en los lenguajes, en los gestos, en las instituciones, en los contenidos, en las normativas, en la iglesia, en el derecho, en la educación, en la salud. O sea, el racismo es omnipresente, atraviesa todos los ámbitos de la vida humana, de manera tal que es omnipresente y perenne. Y eso es una cosa no menor desde la perspectiva de la búsqueda de una sociedad que conviva en paz. Es un problema gravísimo. No obstante ello, no existe ninguna política pública que se haga cargo de un problema tan grave, porque esto se transfiere después en escaso desarrollo, por ejemplo, en exclusión, en pobreza, en violencia. Pero está tan naturalizado, está tan interiorizado, que la inmensa mayoría de ecuatorianos ni siquiera piensan que son racistas. La mayoría no nos reconocemos racistas. Y entonces, claro, al no reconocernos, al no asumir esta postura, evidentemente no la enfrentamos y no buscamos ninguna, diría yo, estrategia política o que tenga que ver con voluntades e intenciones de desaparecer un problema gravísimo, gravísimo. Es tan grave o más que la pobreza, que la miseria o que la delincuencia, porque es un elemento desencadenador de otros problemas. Entonces eso me gustaría que quede claro, ¿verdad? Ahora, está tan naturalizado, tan cosificado, tan omnipresente, que ya no parece un problema. No hablamos de ello más que episódicamente cuando surgen protestas, y por lo tanto tampoco hay
que yo conozca políticas públicas encaminadas a mitigar al menos este problema que es grave. Ahora, ¿qué es conceptualmente el racismo? El racismo es, desde el punto de vista académico, una ideología. Una ideología es una teoría falsa, pero que se presenta con aparentes verdades. Entonces, cuando uno entra a una ideología, hay elementos que parecen obvios y obviedad de verdad. Entonces uno piensa que eso es así. Sin embargo, escarbando detrás de esas afirmaciones que esconde una ideología, se encuentra que esas aparentes verdades se fundan en enormes falsedades. Desde ese punto de vista, una ideología es siempre una falsa conciencia. Parece que tiene verdades aparentes, pero en realidad se trata de enormes falsedades que tienen una intención. ¿Cuál es? Excluir, infantilizar, inferiorizar, discriminar, con un fin más importante: explotar, apropiarse de la fuerza de trabajo ajeno. Para eso yo necesito inferiorizarle. Y entonces se funda, decía, en varias premisas falsas, porque es una ideología falsa. ¿Cuáles son las dos premisas falsas más importantes en las que se funda? Primero, que las diferencias naturales, físicas, aparentes, por ejemplo, color de la piel, tipo de cabello, algunas características del fenotipo apariencial, esas diferencias aparentemente potentes, color, estructura ergonométrica, derivarían, según esta teoría, ¿verdad?, falsa teoría, en desigualdades sociales. Ese es el salto indebido. Que alguien tenga una apariencia distinta a otro es verdad. Por eso es que es una aparente verdad. Pero de ahí no deriva que pertenece a otra raza, a otro estamento social, y que menos todavía por eso pueda ser susceptible de ser calificado de tal o cual manera y por lo tanto de ser ubicado socialmente en una situación de desventaja. Esa es una premisa falsa. Y la otra, que las ciencias naturales, por suerte, nos han mostrado hasta la saciedad, con los conocimientos que hoy tenemos de genética, ¿verdad?, de cromosomas, de ADN, de ese tipo de cuestiones, queda absolutamente claro que no existen razas. Si yo no estoy mal, si no recuerdo mal, en este momento tendríamos que revisar el dato. Con los gusanos, los humanos compartimos cerca del 80% del ADN. Y con los simios, con los monos, con los primates, 99,9%. De manera tal que entre nosotros, entre los humanos, hay una sola raza, la raza humana. La palabra raza está en desuso. Habría que extinguirle del uso de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque justamente al hablar de razas, de ahí se deriva diferencias aparentes, pero que en cambio conducen a desigualdades que ya no son aparentes y que son motivo de discriminación y eso, ¿no? Entonces, esto es falso, no hay razas. En cambio, sí hay racismo, que no es lo mismo, que es la utilización de esa presumible verdad con fines de discriminación. Entonces, eso es importante señalar. Otro elemento que a mí me parece, desde el punto de vista conceptual y académico, poner sobre relieve, es que el racismo sirve en última instancia para generar lo que algunos académicos, por ejemplo Michel Foucault, habla del encierro. Entonces, a los grupos que queremos explotarles, primero hay que inferiorizarles. ¿Cómo tú le explotas a alguien que le admiras? Entonces, el primer paso es inferiorizarle. Entonces, cuando comienza la colonia, y por lo tanto la colonialidad, que es un concepto distinto, en América empieza a discutirse algo que nunca debe haberse discutido. Sí, la población originaria de América, no indígenas, que es una palabra en el fondo discriminatoria, racista, pero bueno, en este momento ya está constituida esa palabra como referente de nomenclatura para una población importante y habrá que seguir usando hasta que hagamos el tránsito a otros términos y conceptos mejores. Pero se empieza a discutir si son personas, si son seres humanos, si tienen alma.
Y felizmente la Iglesia Católica, si yo no estoy mal, en el año 1540 y algo, perdón, en el 1640 y algo, evidentemente zanja la discusión y dice, sí, son personas. Pero eso no debe ser discutido ni un minuto. Entonces uno pregunta, ¿cómo pasamos? Porque a veces, por ejemplo, nosotros olvidamos que Colón, Cristóbal Colón, el presumible descubridor, hablar del descubrimiento ya es un elemento discriminatorio y racista. Porque no se puede descubrir lo que está habitado, pues. ¿Verdad? No al menos literalmente. Y si hay distintos tipos de racismo. Sí, muchos tipos. ¿Cuáles serían más o menos? A ver, hay muchos tipos. Obviamente el más notorio, el más visible es el racismo lingüístico, verbal, que acuñamos términos, todos ofensivos, todos descalificadores, todos insultantes, para estigmatizar a ciertos sectores de la población. Ese es un racismo lingüístico, que probablemente no sea el más dañino, sin que eso signifique que no es dañino. Pero hay un racismo simbólico, que es mucho más grave, ¿verdad? Porque evidentemente hay una construcción simbólica de la sociedad, de una sociedad inferiorizada, negada en su dignidad, ¿verdad?, que ontológicamente le niegas dignidad y que son inferiores, ¿verdad? Entonces ese racismo simbólico es mucho más dañino porque está en la estructura de la cosmovisión y de la mente de las personas. Hay un racismo cultural que consiste en menospreciar las formas del pensamiento, las manifestaciones estéticas, la cocina, la gastronomía, las formas de vivir, de actuar, sus valores de organización social. Ese es un racismo cultural. Entonces, por ejemplo, hemos podido ver en las manifestaciones cómo las fuerzas del orden cortan la trenza a los indígenas. Entonces, claro, dice, pero no le insultó, disculpe, pero esa es una violencia cultural, un racismo cultural inaceptable. Es simbólico. Porque está, ¿verdad? Sin embargo, en el mestizo común eso ya era bueno que les corten, que se civilicen, o sea, no hay ni siquiera la conciencia de lo que eso significa. ¡Qué violencia! En otro país, una sola de esas actitudes sería para que estén... que pierdan sus puestos, se pierdan sus cargos y además seguramente encarcelados por actuación de odio. Acá hay gente que auparía, porque el sistema educativo también hace algo de eso. Lo que pasa es que al ser en la zona rural y no tener cobertura de medios no nos enteramos, pero hay muchísimas escuelas que a los chicos les mandan a bañarse, a cortarse el cabello, a cambiarse el traje, cosas así, que son un racismo cultural. Descalificar y decir, por ejemplo, que no tienen costumbres, es un racismo cultural. Ahora, hay un racismo curioso que la gente no logra reconocer, que se llama racismo aversivo, que consiste en aparentemente mostrarse como afectivo, como solícito, como atento al discriminado. Y entonces no parece ofensivo. Y eso tiene que ver con muchísimos, habría que hacer un diccionario de lenguajes aversivos, por ejemplo, decirles a las mujeres indígenas, mijitas, mamitas, caseritas, o marías, que es un genérico discriminador, ¿verdad? O decirles a los varones, mamiticos, hijitos, ¿verdad? Pero de esos hay muchos. También se oye decir, por ejemplo, a los mestizos con alguna recurrencia decimos nuestros indígenas, ¿verdad? O el indigenado. El indigenado. Esa es otra frase. ¿Verdad? Esos conceptos, sí. Así, ¿verdad? O que con habas y papas, no, o sea, y después uno les cuestiona y dicen, pero ¿cómo? Criticar a los indígenas no es racismo. Disculpe, usted no está criticando. Usted está haciendo una caricatura burlesca, una broma racista. Porque una cosa es el humor, otra cosa es la exclusión, pues. ¿Verdad? Entonces, de esos términos que se disfrazan de afecto, pero que esconden una inferiorización, hay muchísimos. Eso se conoce también con el nombre de racismo blando.
Y el mejor, ¿cómo sería?, iniciador de ese tipo de racismo es sin duda el pensamiento lascasiano, o sea, Bartolomé de las Casas. Cuando en su disputa con me parece, Juan Ginés de Sepúlveda, el franciscano, que sostenía que la población originaria no tiene ni alma, no son ni personas, y que son otros y son inferiores, y que son como animales superiores, Las Casas, Bartolomé de las Casas, a diferencia de Juan Ginés de Sepúlveda, sostenía que sí son seres humanos, que sí son personas, que sí son hijos de Dios, pero decía que son como niños, que hay que decirles lo que tienen que hacer, repetirles varias veces. Entonces, claro, les reconoce la dignidad de seres humanos e hijos de Dios, lo cual es obvio, ¿verdad? No faltaría más, en mi opinión, pero inmediatamente les infantiliza, les invalida, les descalifica. Y claro, pero por ejemplo, ese racismo sin duda dista mucho de ser el violento, el agresivo, el discriminador. Entonces hay un montón de racismos, ¿verdad? No, es que por eso decía que es omnipresente y multifacético. Está en los gestos. Sí, en los gestos, está en todo. Y entrando, ¿cómo es la situación del racismo en nuestro país? Ay, a ver, un elemento del gesto, ¿no? En el lenguaje de señas, sí, yo no estoy mal, ¿verdad? No es que yo conozca, pero alguna relación tenemos en la educación con la población sorda, porque quieren llamarse así, por si acaso, no por eso digo así, no de discapacidad auditiva. Ellos dicen que quieren llamarse sordos, entonces habrá que nombrarles como ellos quieren. Es curioso, en el lenguaje de señas, indígena es así. O sea, el gesto de que huelen mal es indígena. Entonces uno dice, ¿qué? Entonces, no sé si habrán cambiado, porque entiendo que están permanentemente, como se dice, reformulando signos, señas, gestos, etcétera. Pero sí. Los gestos también son parte de la discriminación étnica, ¿no? Y con los afros es más evidente, ¿no? Por ejemplo, con la población afro, si vemos en una vereda que vienen, por ejemplo, algún compatriota llamado afrodescendiente, que habría que discutir también, porque al decirle afro parece que no es de acá, parece que es de allá. Entonces, no deja de esconder cierta exclusión, pues él es afro. Y algunos reivindican también ser llamados negros directamente. O últimamente quieren llamarse cimarrones. Entonces habrá que respetar como ellos quieran llamarse. Por supuesto. Entonces, cimarrones, pero bueno, nos entendemos con afrodescendiente. Entonces, ¿qué hace la población mestiza? Se cambia de vereda. No dice nada. Pero imagínate tú, si tú caminas por una vereda y viene alguien y viéndote a ti se te cambia de vereda. ¿Cómo sientes tú? Que te tiene asco, que te tiene miedo, que te tiene recelo, que desconfía de ti. En cualquier caso, muestra evidentemente una estigmatización por el fenotipo. Entonces, el racismo es bastante más recurrente, más cotidiano, ¿verdad? Está en todo, atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y eso es grave porque de no corregir eso, no solo vamos a mantener situaciones de discriminación y pobreza, sino que podría, ojalá me equivoque, convertirse en un detonador de violencia de otro tipo. Ojalá no. Regresamos a este diálogo con Nelson Riascos, conversando sobre el tema de hoy, educación y racismo. Desde esta caracterización, Nelson, y vinculando con el sentido de rompe el muro, ¿cómo se vincula el racismo y la educación? Lo obvio, lo mínimo correcto, recomendable sería que el sistema educativo formal y todas las formas de educación no formales, porque la educación no solo es la escuela y el colegio, ¿verdad? O la institución, sino que la educación está en la familia, está en la iglesia, está en el deporte, está en el estadio, o sea, la educación atraviesa todos los ámbitos. Lo obvio sería pensar que la educación debería ser el receptáculo de algunas estrategias mínimas de convivencia pacífica y por lo tanto de lucha contra el racismo. Lo que no conozco ninguna
¿cómo se llama? Estrategia, ningún dispositivo, ¿verdad?, que explícitamente, claramente busque superar eso. No conozco, o sea, si es que lo hay, yo no lo conozco. Lo que tenemos son las declaratorias de principios en la Constitución de que el país es unitario, que el país es multicultural, ese tipo de declaraciones. Pero claro, esas son declaraciones, llamémosle teórico-filosóficas, de definición, pero no tienen nada que ver con con la vida cotidiana práctica. No conozco en educación, más bien lo que he visto es que los contenidos con frecuencia son racistas, sin siquiera darse cuenta que son racistas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nadie le parece racista hablar del descubrimiento de América, y claro que contiene elementos de exclusión étnica. Imagínate cómo se sentirá un niño o una niña indígena que el profesor le dice que Colón descubrió América, y en su casa sus padres le dicen que tienen miles de años viviendo acá, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que no pasan a ser seres reconocidos con dignidad mientras el otro no le conoce, no le reconoce, no le nombra. Entonces hay una vinculación más bien desde la negación, o sea, la educación no hace nada para... O sea, no sé si los planes de educación busquen fomentar el racismo, supongo que no, pero de hecho, al no tener metodologías, contenidos, estrategias explícitas para superar eso, me temo que va a seguir reproduciendo en la práctica, tal vez no en el discurso, pero el racismo no solo es una ideología, es una práctica que es más grave. Si fuera solo una ideología estaría muy mal, pero sería menos ofensiva. El problema es que es una práctica. Entonces, el sistema educativo tendría que revisar contenidos, ¿verdad? O formas de expresión. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de la conquista española, pero no el descubrimiento de América? O explicar que para los europeos es un descubrimiento, pero no para nosotros, los que tenemos de alguna forma origen acá, y todos los mestizos tenemos origen acá, sino ¿qué hacemos acá? En 96 hablaban el encuentro de dos mundos, la consigna española, ¿no? Es tan ideológico, tan falseador lo del encuentro, porque parecería que los indígenas iban caminando y todos se encontraron. No, disculpe, el concepto del encuentro, por eso es que los movimientos indígenas de toda América inmediatamente contestaron con otro consigna, ¿no es cierto? 500 años de resistencia, no el encuentro, sino 500 años de resistencia. Por supuesto, no se trata, en mi opinión, porque además no tiene ningún sentido, no tiene sentido de descalificar a España o de invisibilizar todos los valores, todos los conocimientos, instituciones, estilos de vida que traen y que fertilizan, mejoran, ¿verdad? Entonces, porque a veces hay gente que con este maniqueísmo, si uno cuestiona algunas conductas de los españoles, usted está en contra, usted quiere el Tahuantinsuyo. No, en absoluto. Ni los indígenas ni nadie está planteando. Tu raíz, nadie, no. Lo que pasa es que el que España haya traído instituciones, la lengua que es tan linda, por ejemplo, el castellano es una lengua hermosísima, pero el reconocer esos valores, esos aciertos que todo mestizaje genera, tampoco debe llevarnos a pensar a esconder los daños y las exclusiones que se generaron. Es decir, hay que aprender a hacer estudios más, ¿qué sucedió en la realidad independientemente de si lo veo desde el bien o el mal? Y claro, la conquista española sí tiene algunos elementos violentos, de imposición, de negación, de exclusión, que no podemos negarlos. Ahora, lo que sí insisto es que no, porque la situación no le dice, usted es antihispanista. No, en absoluto. ¿Cómo negar el valor de la música occidental? ¿Cómo negar la poesía, el arte, la ciencia, la filosofía y la misma religión? ¿Por cómo? No se trata de eso. Sino que eso que traen, que es bueno y que mejora, amplía el horizonte cultural, el horizonte organizativo de América, no debe en cambio servir para
ocultar aquellos elementos que sí fueron violentos y que sí fueron excluyentes, entre otras cosas como el racismo, ¿verdad? Porque es en la colonia donde se origina la idea de que los indígenas, por ejemplo, tienen que pagar impuestos. Y que además nos genera a nosotros como sociedad otros vicios. Porque si solo los indígenas pagan impuestos, ¿cuál es la idea? Que pagar impuestos es propio de indígenas, pues. Entonces, si alguien es mestizo o blanco, ¿qué busca? No pagar. No pagar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo no entender que los ricos del Ecuador no paguen o no quieran pagar? No es lo mismo, pero por ahí va. O que se borren o que se las perdonen. deudas. O que se perdonen, ¿verdad? Ya, pero si los otros quieren una condonación de una deuda que es de $10,000, sé cómo, hay que honrar las deudas, pero los otros se perdonan, no $10,000. Entonces, eso es otro elemento, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vemos? Es un elemento, en el fondo, cercano al racismo. Porque les llamamos incentivos a la producción cuando son subsidios a ciertos sectores empresariales. Pero cuando son subsidios a los sectores, en cambio, eso es distorsiona la economía, genera... O sea, no hay precios reales, sí, ayuda al déficit fiscal. O como dice Grigelmo, que es defensor del idioma castellano, dice, ¿cómo es que nunca los bancos nos dijeron que nos venden dinero? Sino que nosotros solicitamos un préstamo, ¿verdad? Cuando en realidad lo que voy es a comprar dinero, pero tengo que hacer una solicitud de préstamo, ¿verdad? Entonces parece que me prestan el dinero cuando en realidad lo que estoy es comprando dinero. La prueba es que compro 100 y tengo que pagar 150, por decir un mal ejemplo, ¿no? Entonces, incluso en las mismas formas de lenguaje, en las nomenclaturas, esconden diferencias étnicas, ¿no? Y claro, el racismo se expresa en conductas. Por ejemplo, ¿qué hace un guardia civil o, ¿verdad?, un agente de tránsito o un policía si la infracción es cometida por alguien que viene en un auto de alta gama y caro? ¿Cuál es su conducta? Una conducta más bien benévola, sumisa, servil, rastrera, casi pidiéndole disculpas. Ya. Pero ¿cuál es su conducta? Si quien viene en el auto es un campesino, un indígena, un pobre, y el carro es viejo, destartalado, ahí le aplica todo el peso de la ley. Entonces, por ejemplo, esto genera incluso cuestiones que serían importantes de discutir alguna vez y analizar. ¿Cómo somos los ecuatorianos como fruto de esto? Entonces, salvo excepciones, somos duros, violentos, agresivos, rígidos, con los débiles. Claro. Pero somos atentos, amables, serviles, adulones, diría yo, con los poderosos. Y ahí en el ejemplo de la infracción, no falta aquel que dice, no sabes con quién estás hablando. Claro. Yo soy hijo de un general. Ya, pero lo más grave no sería solo que diga eso, sino que efectivamente hace una llamada y alguien le llama al policía y le dice, olvida. Porte serio. Eso sería más grave, porque si solo es ¿cómo sería? Una amenaza. Un apantallamiento así, un fulgor de yo soy poderoso y eso, vale y pase. El problema es que funciona, pues. La prueba es que pueda que uno, por eso es que uno no ve nunca ricos en la cárcel, pues, no ve. Puede que estén acusados, puede que hayan cometido, pero por algún mecanismo que no sabemos finalmente, se diluye. La cárcel. Siendo el carácter de la educación reproductor, ¿no? La educación esencialmente reproduce el hábitus entre muchas cosas, pero también supuestamente hay un contexto de la educación liberadora, de la educación cuestionadora. ¿De qué manera la educación podría contener y contrarrestar al racismo? Hay evidentemente en América Latina, más en otros países que en Ecuador, una propuesta de una educación y de una comunicación, porque si solo fuera educación, tiene que estar en la comunicación, tiene que estar en el ejercicio organizativo, tiene que estar en las formas de desarrollo económico, artesanal, etcétera, ¿no? Hay lo que podríamos llamar un modelo de desarrollo alternativo,
¿verdad? Un modelo de educación alternativa que es muy potente en los años 1960, a partir de 1960, y que después fue perdiendo fuerza porque estaba ligada esta educación liberadora a la teología de la liberación y a la filosofía liberadora. Entonces, en los años 50, en México, con el aporte de Leopoldo Sea, surge lo que se llamó filosofía de la liberación. Y recorrió Dussel toda América Latina, buscando intelectuales en cada país para armar un equipo que pueda hablar y hacer filosofía desde América, pensando en valores y contenidos de América. Entonces, esto que se llamó filosofía latinoamericana, y que de entrada se decía no hay filosofía, y que este grupo, con Sea a la cabeza y con personajes extraordinarios como Arturo Roy, que fue profesor de la Católica de la Andina, el Enrique Dussel, por ejemplo, ¿no? Villoro, ¿verdad? Y tantos otros pensadores, Miro Quesada en Perú, Francisco Romero en Argentina, o sea, Vaz Ferreira en Uruguay, Darcy Ribeiro en Brasil, que es este grupo que busca hablar de la filosofía. Entonces, ellos hacían filosofía liberadora. Y después surge la educación liberadora, que lo que busca es, de alguna forma, liberar a todos los grupos que están excluidos, explotados. Evidentemente ahí aparece el sector indígena. Entonces Paulo Freire evidentemente diseña modelos conceptuales y algunos metodológicos para una educación que permita primero tomar conciencia de la situación de sometidos, dominados, excluidos, y después cuestionar eso para justamente dar una respuesta de dignidad y de autovaloración y autoestima. Ya. Pero estas dos, la educación liberadora y la filosofía de la liberación, pasaron a la teología de la liberación, lo cual es perfectamente comprensible. Y ya. Sin embargo, la Iglesia, en cambio, eso ya no lo vio tan bien. Y entonces empezó a cuestionar la teología de la liberación, y el cuestionamiento y de alguna forma el alardeamiento de la teología de la liberación en la práctica, a la larga fue también dando lugar, curiosamente, a un alardeamiento de una filosofía liberadora y de una educación liberadora. Obviamente no está muerto, pero entonces son como sistemas educativos, no sé si sistemas, son prácticas educativas que son como locales. Entonces uno llega, por ejemplo, a la Organización del Cauca, y ahí existen unos procesos educativos alternativos muy potentes para los indígenas, pero el Estado ni se entera, ni le asume, ni le valora. En Ecuador quisimos intentar con una educación intercultural bilingüe con esa lógica. Sin embargo, no viene al caso analizar en este momento, pero la educación bilingüe intercultural fue extinta. Me parece que es en 2011, 2012. Ya lo leí, con claro, la absorción administrativa de... Sí, porque además había el recelo de que la CONAIE tenía cierto control de los docentes de interculturalidad, y eso le daba poder, supuestamente. No sé si era un poder, pero efectivamente, si van a haber profesores bilingües, ¿quién tiene que escoger? Si le dejamos en manos del ministerio, entonces la CONAIE tenía ese encargo de escoger los docentes, y eso le pareció al presidente de la época, al gobernante de la época, que le daba mucho poder, y le cortó. Y pusieron ley orgánica intercultural. Sí, pero... Toda la educación intercultural, supuestamente. Pero nosotros le ponemos el nombre y pensamos que ya hemos resuelto. Uno de los vicios que tiene el Ecuador es que hacemos la ley, como ya está hecha la ley, pensamos que ya cambió la realidad. Entonces tenemos leyes muy bonitas, con nombres así, ¿verdad? Como puede ser, lo mismo es la LOES, la educación superior, lo mismo es la de ley de comunicación, todas son interculturales, pero en la práctica no sucede. Entonces, hay, eso sí sería bueno reconocer, hay un sistema, no sé sistema, creo que la palabra es indebida, pero hay funcionamientos de educación popular que funcionan bien. Y que después, por ejemplo, son los que dan lugar a estos dirigentes que después, claro, y la sociedad se asusta, ¿verdad? Se incomoda, porque aparecen dirigentes indígenas o populares que tienen no una formación académica, digámosle, oficial, formal, no han ido a la universidad a lo mejor, pero tienen contenidos de una educación popular, liberadora.
y que viene a través de algunas comunidades eclesiales de base. O sea, sigue la iglesia de alguna forma formando parte de una propuesta educativa alternativa, que es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Ecuador IRFEIAL, que es un sistema educativo, ¿verdad? El Centro del Muchacho Trabajador, en donde efectivamente en esos modelos educativos está clarísimo la dignidad humana, el derecho al trabajo, la formación y la autoestima. Entonces, sí hay algo, pero oficialmente, formalmente, que yo sepa, nada. Entonces, funciona a pesar del Estado, a pesar del sistema formal. Existen algunas, es lo mismo que en la universidad, entonces hay docentes que están hablando de esto, incluso independientemente de lo que sería el modelo oficial de educación superior. Entonces, algo hay, pero a mí me parece que lo obvio, lo sensato sería que el modelo educativo como sistema, ¿verdad?, derivado de la institución llamada Ministerio de Educación, ¿verdad?, tendría que tener propuestas para resolver, para incorporar, porque además hay una cosa. Pero no se trata solo de que estén presentes los indígenas, sino que incluso independientemente de la elaboración, hay conocimientos, hay sabidurías, hay protocolos terapéuticos, hay conocimientos fitosanitarios, hay conocimientos astronómicos, hay conocimientos físicos, químicos, que le hacen muy bien a la ciencia. Por ejemplo, la matemática de la cruz cuadrada o la famosa matemática de la chacana no es solo una matemática de indígenas para indígenas, sino que, por ejemplo, cuando los europeos descubrieron, se quedaron admirados que hay otro tipo de cálculo que tiene otras lógicas, pero que es igualmente útil y poderoso. Por ejemplo, ahí están todos los escritos de Tom Suyama, un matemático holandés, que descubrió que la matemática de los pueblos originarios de América era un sistema matemático riguroso y que tiene una serie de elementos que no tiene la otra matemática y que por lo tanto sería más bien un aporte complementario a la matemática. Entonces, muchísimos matemáticos estudian la matemática de la cruz cuadrada, ¿verdad? Entonces no es solo porque hay que liberarse, ¿no?, sino que además hay elementos de aportes. Por ejemplo, en cuestiones de conocimientos de naturaleza, sino que tiene otra estructura organizativa. Entonces, por ejemplo, en Occidente se dice que alimentarse con un cereal y una gramínea permite tener proteína, ¿verdad? Los indígenas no sabían pues ni qué es proteína ni qué es gramínea porque tienen otra. Pero en cambio comen productos que son amarillos combinados con productos que son blancos y el resultado es ese. Entonces pues se comen chochos con tostadas. Entonces, hoy sabemos. Entonces tienen una gastronomía adecuada. Con otro, ¿cómo sería? Con un método y un procedimiento totalmente distinto, pero que es igualmente valioso. Pero, por ejemplo, podríamos ver, ellos conocían dónde estaba la mitad del mundo con mayor precisión que la que hicieron los geodésicos franceses. Entonces, no es una cultura carente de conocimientos. Los saberes que tienen, por ejemplo, sobre plantas, los conocimientos que tienen sobre el cuidado de la naturaleza, hoy son reconocidos mundialmente. Entonces no estamos frente a un pueblo ignorante. Y además, incluso solo desde el punto de vista de la apreciación epistemológica científica, habría que valer todo lo que tenemos que aprender de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo occidental? Y nosotros aquí metidos negándoles derechos. derechos. Conversamos con Nelson Riascos esta noche del tema educación y racismo. Y Nelson, yendo a lo que vivimos actualmente en esta coyuntura de paro, y en diversos momentos en que los indígenas son actores políticos que demandan derechos, pues aflora el racismo con fuerza. ¿Por qué ocurre eso en la sociedad civil, en los medios, en las conversaciones cotidianas? Cuando hay esos momentos, aflora.
cuando los indígenas están en el Festival OTI cantando, cuando los afroecuatorianos están en la selección ganando, ahí no pasa nada. ¿Por qué se da eso? Ese es un elemento propio de las sociedades que han tenido colonia y que es un elemento de la colonialidad, que tiene que ver con esta oscilación, digamos, de este vaivén, ¿verdad? Son lindos. Nos dignifican cuando son embajadores, ¿verdad?, del Ecuador, cuando van por el mundo y muestran su música, sus tejidos, ¿verdad? Entonces ahí nos representan. Entonces ahí son lindos, son emprendedores y eso no. Pero cuando nos hacen saber que son pobres, que tienen necesidades, que quieren un mejor sistema de salud, y claro, eso primero lo dicen sin violencia, eso es sin ninguna forma que pueda ser acusada de indebida. Lo dicen permanentemente, hay, ¿cómo se llama? Hojas enteras donde se ha explicado por qué reclaman. Ya, nadie les hace caso, claro. Después se organizan y protestan y ahí sale esto, ¿no? Entonces ahí oscilamos al otro lado, ¿verdad? ¿Cuál es el otro lado? Que son violentos. Y decimos una cantidad monstruosa de presupuestos, todos falsos, y que no quisiera ser infiel, pero los indígenas se ríen y no aclaran. Entonces yo con alguna frecuencia, porque tengo alguna relación con muchos de ellos, ¿verdad?, les pregunto, ¿pero por qué no aclaran? Y la respuesta que me han dado es, mejor que no nos conozcan. Y así no saben cómo contraponer. Entonces, por ejemplo, oímos cosas así, ¿no? Primero, que los dirigentes son los que les manipulan, les obligan, nada más falso. A mí me resulta rarísimo que estos días que se vio que un error, en mi opinión, del gobierno del ministro del Interior, de sentarse a negociar con una dirigente de la UNORCAC, muy buena, por supuesto, Marta Túquer es excelente dirigente, pero ella representa a la FENOCIN, no a la CONAIE, y con el compañero Flores de la FISI, que sí representa a la CONAIE, pero a la CONAIE local, digamos, ¿no? Y les desconocen las bases. Suficiente elemento para entender que no es verdad que son los dirigentes, son las bases las que deciden. Es una estructura, una cosmovisión distinta, es el colectivo. Entonces yo sigo escuchando que Isa ya no está. Seguramente como individuo opinará y estará, pero ya no toma decisiones, ya no está en la dirigencia. Canta con su grupo. Sí, por supuesto, sí. Pero la gente sigue diciendo Isa, ¿no? Disculpe, sí. Después de unos meses Isa ya no será nombrado. No son los dirigentes, es otro tipo de organización. Y no hay forma de explicarles, ya era que se den cuenta. Otro elemento que aparece en estos es el financiamiento, ¿no? Pero es una obviedad para ellos que alguien les financia. Porque hacen estos argumentos, ¿no? Si yo no trabajo 18 días, ¿de qué vivo? O 20 días, o 31 como estamos ahora. ¿De qué vivo? Alguien me financia. Entonces a mí el taxista me dice, si yo no salgo a trabajar en 15 días, no tengo que comer. Y estos están 31 días, alguien les financia. Entonces, claro, de ahí aparecen primero las ONGs internacionales, después el Foro de Sao Paulo, que son estos como cucos, ¿no? Después el comunismo internacional, y después, claro, algún gobierno que se está calificado como de izquierda. Ahora, como ya eso no funciona, es que el narco. Claro. Y entonces ya nos inventamos que los dirigentes antes del paro han ido a Colombia a negociar para qué, les han dado millones, no sé qué. Bueno, es tan fácil de explicar. Por ejemplo, la Universidad Andina tiene un lugar de acopio para que se venga a dejar alimentos, medicinas, agua. La Católica tiene igual, la Central tiene igual. Y después en camiones se les va a dejar alimentos. O sea, y cuando en los paros anteriores el escenario era Quito, nosotros en la Católica recuerdo claramente que se decía, ya no podemos recibir porque no teníamos dónde acumular la cantidad de alimentos, de ropa, de medicamentos que llegaban. ¿Quién financia?
La gente, o sea, porque la lucha de ellos no es solo para ellos, favorece a los también pobres. Es la alternabilidad. Sí, no es que están 20 días, no, los 10 estos. ¿Qué es lo otro, verdad? Que no entienden, ¿no? Si claro. Ellos se organizan de esta forma. Supongamos que una comunidad tiene que poner 50 personas en el lugar de la protesta. Entonces, lunes y martes les corresponde a estos 50. Miércoles y jueves, esos regresan y vienen otros. Claro. Entonces, ¿quiénes financia? O sea, es facilísimo de explicar, pero sean estos, y de estos yo podría decir uno, que están divididos. Yo desde hace 30 años oigo todos los días a los periodistas que están divididos, que están debilitados, y resulta que son poderosísimos, tanto que hacen 31 días. Claro, ahora es decir que no es nacional, pero es porque el gobierno cometió, a mi modo de ver, el error de irse a la Tacunga y mandarle y blindar Quito, entre comillas. Entonces se focaliza la protesta, pero ahí puede durar más tiempo, más grave. Claro, una estrategia más grave, porque entonces yo estoy en mi comunidad, no abandono mi comunidad, salgo a la vía que está al frente de mi comunidad, le cierro y regreso, o sea, mucho más complicado. Me parece que hay ese desconocimiento es parte del racismo. No se quiere conocer. Conocer el mundo indígena llevaría a una admiración. Hay teorías, por ejemplo, Martin Buber, por ejemplo, Heidegger sostienen, ¿qué pasa si yo le conozco al otro? Voy a terminar admirándole. Y si le admiro, entonces, por ejemplo, Todorov, el lingüista y el experto en comunicación, ¿verdad? Él dice, por ejemplo, que el amor solo es posible si es que tú descubres a otro. Entonces, primero le descubres. ¿Qué es descubrirle? Verle, oírle, acercarte, intercambiar, conocerle. Pero ese conocimiento lleva al reconocimiento, pero el reconocimiento es aceptarle. Y cuando uno acepta al otro, lo más probable es que termine admirándole. Y el amor es la admiración, la antesala del amor. ¿Qué pasaría si les conocemos a los indígenas? Probablemente cambiaríamos el menosprecio en admiración, pero además habría que insistir en algo que muchísimos ecuatorianos no logran tomar en cuenta. Todos, no sé si genéticamente, no sé si biológicamente, pero eso es secundario, pero culturalmente todos, absolutamente todos tenemos participación en una matriz cultural llamada pueblos originarios. ¿Qué comemos? Matrices indígenas. ¿Y lenguaje? Y la música, y el baile, y la estructura de la familia, y los nombres de los lugares, y la geografía. O sea, aunque alguien, en el presumible caso de que no tuviera un solo gen indígena, lo cual es improbable, pero aún suponiendo así, la cultura, el modo de vida, el pensamiento, la organización. ¿Cómo es la familia nuestra? Matrilineal, eso es de origen indígena, no es occidental. La concepción de la sexualidad es de origen indígena. La cocina, el lenguaje, la fiesta, por ejemplo, es súper indígena. Sin duda. Entonces, nosotros tendríamos que ver a los mundos indígenas no como ajenos, sino como cercanos, como parte de ellos. Y este país es de ellos, tanto como de nosotros. Pero nosotros pensaríamos que ellos no, ellos son parte de este país. Pues esas frases que hay que condenar, que muestran solo un desconocimiento, por no decir otro término más ofensivo, del presidente decir que les vamos a sacar del país. Quiere decir que no tiene idea, no sabe qué está hablando. Nada, en absoluto. Sin embargo, de esto que tú planteas, también lo último, sobre todo, esta es una negación de nuestra matriz indígena desde el mestizaje, quizás, ¿no? ¿Y por qué estas coyunturas sacan aquello? ¿Es que acaso no quiero verme reflejado? ¿Por qué tenemos como mestizos esta especie de esquizofrenia, no? Sí, cuando estamos chumaditos, bailamos el juyayay felices, pero si no, estamos insultando, denigrando, ¿no? Ya, es que esa es la oscilación propia de la conquista y es un mecanismo de resistencia. Entonces, mientras ese conglomerado social llamado los indígenas, que habría que buscar otro término, ¿verdad? Pueblos originarios, en fin. La matriz griega, indígena, es nefasta. Es nefasta.
que es la etimología. Digamos. Etimológicamente, indígena es un insulto. Así es decir, quien no tiene cultura. En realidad alude a indígenas del nativo, pero nativo del natural, natural de planta y animal y no persona. Entonces más bien es carencial el concepto. Así es. Ya. Indios más bien es un error de la India, pero indígena, pero además uno ve los términos. Juan Ginés de Sepúlveda dice que son ladinos, ¿verdad? Dice que son animales salvajes. Y utiliza ese término muy académico que son otros. Otros son los diferentes pero inferiores. Otros son diferentes pero enfermos. Otros son diferentes pero sin cultura. O sea, el término otro es para excluir. Utiliza ese término, son otros, ¿verdad? Son ladinos, son salvajes, son primitivos, son naturales, son... Los romanos son bárbaros. Pero además es curioso, él al menos nos dijo buenos salvajes, que es lo que Rousseau retoma. Pero hay ecuatorianos que ven a ellos, no buenos salvajes, sino salvajes, pero además malos, allá es del colmo. Van a asaltar nuestras urbanizaciones, era la frase. En el fondo, en el es un miedo, un miedo a que nos interpelen y digan, tú eres como yo. Tú eres más cercano a mí, ese es el miedo. Y entonces, un mecanismo psicológico, digamos, para que nadie me relacione con ellos, es hablar mal de ellos. Pongamos por caso, si yo hablara mal de los afros, lo que sea, inventándome tonterías, nadie pensaría que yo tengo pertenencia al mundo afrodescendiente. Porque si estás en contra es que no eres. Entonces, es más bien una estrategia psicológica de descalificar para que no te relacionen con él. Esto pudimos ver incluso en sociedades como Estados Unidos. Los migrantes le dieron el voto a Trump. Entonces uno dice, ¿cómo? Porque yo que ya me mejoré, yo era migrante, ¿no? Pero como ya lo quiero más migrante. Entonces, en el fondo, eso es un tema de negación de lo propio. Que no quieres que te hagan un acuerdo que tú perteneces a ellos. Además, uno tendría que ver, los apellidos nos delatan. El fenotipo también, que no es importante, pero nos delata. Las costumbres nos delatan. ¿Qué esperamos para reconocernos cercanos? Pero además, aunque fuéramos no cercanos, si convivimos en un mismo territorio, si convivimos en una misma sociedad, si pertenecemos a un mismo estado y país, lo menos que podemos hacer es establecer relaciones cordiales y establecer relaciones de convivencia pacífica. O sea, eso es lo básico, pero no. Es curioso, se exacerba. Sí. Querido Nelson, estamos llegando casi al final de este diálogo y una pregunta quizás así, que sería inmensa. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como individuos, para no ser racistas y para erradicar el racismo? No sé, habría que hacer, no sería una sola acción. Claro, habría que buscar un plan, un proyecto, un haz. Hubo el plan para la erradicación del racismo, ¿no? En el 2013, un plan muy corto. Pero no funcionó, porque además desde la cabeza no se comprende bien, pero bueno, ese es no quiero meterme en ese tema, porque además también el gobernante era insultante y racista, entonces ahí ya no cuaja, ¿no? Han habido algunos intentos, ¿no? Yo creo que más bien desde donde podría ser exitoso un proyecto es desde la iglesia, porque tiene credibilidad, tiene aceptación la iglesia, y porque desde la perspectiva de la doctrina cristiana, de la hermandad, la reconciliación, el perdón, el encuentro, podría ser, ¿no? Pero no conozco tampoco, al menos explícitamente, un plan de la iglesia porque el concepto de hermandad es fundamental. Y la hermandad es un concepto social y religioso potente. Entonces, ahora, yo creo que algunas universidades han planteado hacer esto. Yo he oído en una universidad católica, he oído en varias universidades fuera del país, un interés en hacer un plan nacional de lucha contra el racismo. Pero claro, después hay abandonos porque eso implica financiamiento, porque habría que tener proyectos comunicacionales, ¿verdad? Tendríamos ¿Y al Estado no le interesa financiar esto, no? No le interesa, no creo. No. Pero además es miopía, porque una sociedad más pacífica, una sociedad sin racismo sería más productiva. Claro.
Y por ejemplo, si los indígenas no fueran pobres, ¿quién saldría ganando? Todos los que venden con los empresarios. Porque si yo soy pobre y tú vendes algo, yo lo te compro. Pero si yo no soy pobre y tengo mejores condiciones de vida, voy a tener... Entonces es curioso, la eliminación de la pobreza debería ser incluso un interés de inversión para los, como plantea Naciones Unidas. Eliminar la pobreza favorece al capital. El consumo y la producción. Oh, no, ¿te imaginas? Claro. Pero nosotros tenemos una miopía, incluso desde la burguesía ecuatoriana, una miopía de... Oiga, si el Ecuador no fuera pobre, ¿quién saldría ganando? Solo a mí me gusta recordar, aunque no es comparable porque no se puede extender de manera, ¿cómo sería?, irresponsable el argumento todo. Pero ¿cuándo ganan más los empresarios y los comerciantes? En diciembre, ¿por qué? Porque la población recibe los salarios. Ya. Entonces, ¿qué sucedería? Supongamos, si nos mejoran el salario, ¿qué pasaría? Ya consumes más, pues. Entonces no tiene Supermaxi y a los centros pero lógico, pues, comerciales, porque ¿qué es lo que sucede en Europa? Claro. Si no hay pobres, eso es un dinamizador pero acá no queremos, además decimos tonterías, pero bueno, esto es un elemento que no he hablado, pero que sería importante insistir. El racismo es tan profundo que ellos son víctimas del racismo y la exclusión. Cuando digo ellos me refiero a los blanco-mestizos pobres, me refiero a las mujeres indígenas y afrodescendientes pobres, ¿verdad? Porque si alguien es indígena y rico, o sea, sigue teniendo una exclusión, pero no es tan dolente como puede ser si es pobre. Es la porofobia mucho también. Entonces ahí se juntan la xenofobia, el racismo, la aporafobia, se complica un poco, ¿verdad? Entonces, lo curioso, y a esto es el colmo, me parece a mí, de la profundidad del racismo y de la violencia, y es culparles a ellos de la situación. O sea, ya es el colmo, esto que en ciencias sociales se llama revictimización. Está muy mal que a una mujer le violen, o que le hagan abusos sexuales, está muy mal. Pero que le culpen a ella me parece ya indignante, pues. Entonces lo mismo sucede acá. ¿A quién le culpamos de la pobreza? A ellos. Ellos son víctimas de un modelo social que les lleva a la pobreza, pero les culpamos a ellos, son vagos. Ellos son violentos, ellos son víctimas de un estado violento, porque la pobreza es violencia. Pero ahora les culpamos y decimos que ellos son dadores de la violencia. O sea, a mí me parece eso ya miserable, ruin. Culpar a las víctimas me parece ya muy ruin. Definitivamente. Muchas gracias, Nelson Rascos. Un gusto, en verdad, este diálogo. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que cada jueves nos acompañan en Rompe el Muro, estos diálogos de la educación y la sociedad. Por supuesto, gracias a Tito Chela, que ayuda decidida y constantemente en la producción de este programa. Soy Alexis Oviedo, les espero el siguiente jueves. Salud y alegría. Buenas noches a todos y todas.